Hola, saludos. Mi nombre es Jason Smith y tengo el gusto de presentarle el tema de Introducción a la Inteligencia Artificial, curso que tomé en la plataforma Coursera, que fue dictado por la empresa IBM. Dentro de la presentación vamos a ver lo que es, como primer punto, qué es la inteligencia artificial, las aplicaciones de la inteligencia artificial, hago un par de definiciones. En el segundo podemos ver los conceptos de la inteligencia artificial, el concepto de qué es inteligencia artificial como tal, valga la redundancia, qué es lo que es aprendizaje automático y qué es lo que es aprendizaje profundo. Y como tercer punto, lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Como primer punto, empezamos a definir qué es lo que es inteligencia artificial. Inteligencia artificial, en base a mi opinión personal, la podemos definir de tres formas. La primera, que es tratar de enseñar a la máquina a aprender y actuar y pensar como lo harían los humanos. La segunda que diría era como que es una herramienta que utiliza la computadora para complementar o completar una tarea automáticamente sin la intervención de un humano o con poca intervención de un humano. Y como otra definición puedo establecerlo como una compleja serie de capas de algoritmos que hacen con la información, que hacen algo con la información que está entrando en ella. Entonces la inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías que nos permiten estar de conocimiento de los datos. Entonces, algunas de las aplicaciones de la inteligencia artificial en la salud lo tenemos gracias a la tecnología de aprendizaje automático, que es capaz de agregar conocimiento de tantas fuentes. Entonces, es capaz de agregar conocimiento de tantas fuentes en una nube centralizada y entenderlo y proporcionar esa información de manera accesible, intuitiva y implícita. En pocas palabras, permite al personal médico agregar una gran cantidad de información en base a tipo de enfermedades, cáncer, tipo de diagnóstico, eh, algún tipo de tratamiento específico para dichas enfermedades, enfermedades raras, etc. Gracias al aprendizaje automático que permite ese acceso, esa facilidad al personal de salud. Entonces, otra aplicación que tenemos que se utiliza la inteligencia artificial dentro de la salud es este dispositivo que es un esternocopio. Es algo que vemos alrededor del cuello de cada profesional de la salud. Entonces, dicho esternocopio tiene una particularidad que fue transformado en un dispositivo digital que permite transformar los sonidos que son analógicos, nos permite amplificarlo y transformarlo a sonido digital, que en consecuencia permite tener un mejor sonido y un mejor sonido de lo que son el corazón y los pulmones. Ahora, gracias a que es digital, se puede transformar esa información a través de vía Bluetooth a dispositivos inteligentes y esa información permite ser graficada. Ahora, debido a que toda esa captura de información está digitalizada, puede servir para un tipo de algoritmo de aprendizaje automático. ¿Qué significa eso? Eso significa que gracias al aprendizaje automático, cada información que se va agregando, cada dato, cada sonido, cada, cada toma de escucha del pulmón y el corazón, puede seguir yéndose almacenando y permitir que el aprendizaje profundo aprenda de cada sonido y sirva para dar una asistencia a los médicos con respecto a algún tema de diagnóstico. Ahora vamos a los conceptos de inteligencia artificial. Empezamos con definir qué es lo que es inteligencia artificial. Ahora, hay una gran confusión entre qué es lo que es inteligencia artificial, aprendizaje automático y aprendizaje profundo. Muchas veces se llega a confundir los conceptos que se refieren a la tecnología de inteligencia artificial, pero como tal no todos son los mismos. Entonces empiezo con definir qué es lo que es inteligencia artificial, que es una rama de la informática que se ocupa de una simulación de comportamiento inteligente. Entonces, los sistemas de inteligencia artificial
suelen demostrar comportamientos asociados con la inteligencia humana, con la planificación, con el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la representación de algún conocimiento, la percepción, el movimiento, la manipulación, medida la inteligencia social y la creatividad. Entonces, el aprendizaje automático es un subconjunto de la inteligencia artificial. Entonces, que utiliza algoritmos automáticos para analizar datos y tomar decisiones inteligentes basadas en lo aprendido, sin ser programados explícitamente. Entonces, los algoritmos de aprendizaje automático se entrenan con un gran conjunto de datos y aprenden de los ejemplos y no siguen algoritmos basados en reglas. Entonces, el aprendizaje profundo es un subconjunto especializado del aprendizaje automático. Entonces, utiliza redes neuronales en capas para simular la toma de decisiones humanas. Entonces, los algoritmos de aprendizaje profundo pueden etiquetar y categorizar, por decirlo así, la información y identificar ciertos patrones. Eso es lo que permite que los sistemas de inteligencia artificial aprendan automáticamente en el trabajo y mejorar la calidad y precisión del resultado, determinar si las decisiones fueron correctas. Entonces, las redes neuronales artificiales a menudo referidas simplemente como en redes neuronales se inspiran en las redes neuronales biológicas, que son utilizadas en el aprendizaje profundo. Entonces, aunque funcionan de manera bastante diferente, una red neuronal en inteligencia artificial es una colección pequeñas unidades informáticas llamadas neuronas que toman las decisiones entrantes, toman los datos de las decisiones entrantes que aprenden a tomar decisiones con el tiempo. Entonces, las redes neuronales a menudo están en capas profundas y son la razón por la que los algoritmos de aprendizaje profundo se vuelven más eficientes a medida que los conjuntos de datos aumentan en volumen. Pues en contraposición a otros algoritmos de aprendizaje automático que pueden mesurarse a medida que aprenden de los datos. Entonces, el aprendizaje automático. El aprendizaje automático, como lo definimos anteriormente, que es un subconjunto de la inteligencia artificial, utiliza algoritmos informáticos para analizar datos y tomar decisiones inteligentes basadas en lo aprendido. Entonces, en lugar de seguir algoritmos basados en reglas, el aprendizaje automático crea modelos para clasificar y hacer predicciones a partir de datos. Entonces, por otro lado, toma datos y respuestas y crea el algoritmo. En lugar de obtener una respuesta al final, ya tenemos respuesta. Entonces, lo que obtenemos es un conjunto de reglas que determinan cuál será el modelo de aprendizaje automático. Entonces, el aprendizaje automático se basa en la definición de reglas de comportamiento mediante un examen y la comparación de conjuntos de datos grandes para encontrar los datos comunes. Entonces, por ejemplo, podemos proporcionar en un programa de aprendizaje consumo un gran volumen de imágenes de aves y entrenar los modelos para que diga la etiqueta que este es un pájaro. Simplemente que se le haya proporcionado una imagen de un pájaro, también podemos crear una etiqueta para un gato y proporcionarles imágenes del gato para entrenar el sistema. Entonces, cuando el modelo de la máquina se muestra una imagen de un gato o un perro, etiqueta la imagen con cierto nivel de confianza. Entonces, este tipo de aprendizaje, este tipo de técnica se le llama el aprendizaje supervisado, donde el algoritmo se capacita con datos etiquetados por los humanos. Entonces, dentro del aprendizaje supervisado, podemos dividirlos en tres categorías, que son la regresión, la clasificación y las redes neuronales. Entonces, los modelos de regresión se crean mirando las relaciones entre las entidades X y el resultado y donde la suma es continua. Esencialmente, la regresión estima valores continuos. Entonces, las redes neuronales se refieren a las estructuras que imitan a la estructura del cerebro humano. Entonces, por otro lado, podemos que se centra en valores discretos que identifican. Entonces, podemos asignar etiquetas de clase discreta o basadas en muchas entradas X. Entonces, otro tipo de
de aprendizaje dentro del aprendizaje automático es el aprendizaje no supervisado. O sea, es otro tipo de lenguaje de máquina. Es en base a dar a algoritmos datos sin etiquetar y permitir que él propiamente encuentre los patrones por sí mismo. Usted proporciona la entrada, pero las etiquetas no. Entonces deja que la máquina deduzca cuáles son las cualidades del algoritmo y hieren en los datos sin ser etiquetado. Y que encuentre y dibuje los patrones. Y otro tipo que encontramos es el aprendizaje de refuerzo, que se basa en proporcionar algoritmos de aprendizaje automático con un conjunto de reglas y restricciones. Ok, otro tema que podemos abarcar son las redes neuronales. O sea, las redes neuronales aprenden a través de un proceso que llamamos retropropagación. Entonces, la retropropagación utiliza un conjunto de datos e información que coincide con las entradas conocidas como la salida deseada. O sea, entonces, lo primero, las entradas se conectan a la red y determinan la salida. Luego, en función a un error, determina cuán lejos esta salida dada es deseada. Por último, se realizan ajustes para reducir los errores. Entonces, una colección de datos capa toma una entrada y proporciona una salida. Aquí está la capa de salida, aquí están las capas de entrada, aquí están las capas ocultas, que toman un conjunto de entradas por depuradas y producen una salida a través de una función de activación. Entonces las redes convolucionales o CNN son redes neuronales multicapas que se inspiran en la corteza visual animal. Entonces, los CNN son útiles en las aplicaciones como el procesamiento de imágenes, el reconocimiento de video, el procesamiento del lenguaje natural. Una convolución es una operación matemática donde la función se aplica a otra función y el resultado es una mezcla de funciones. Entonces, como último punto tenemos lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Es un subconjunto de inteligencia artificial que permite a la computadora comprender el significado del lenguaje humano. Entonces, el procesamiento del lenguaje natural utilizado en los algoritmos de aprendizaje automático en el aprendizaje profundo para discernir el significado semántico de una palabra. Entonces, los sistemas de PNL pueden comprender la intención y la emoción como si usted está haciendo una pregunta por frustración, confusión, una irritación, comprendiendo la intención real del lenguaje del usuario. Entonces los sistemas PNL dibujan inferencias a través de una amplia gama de modelos lingüísticos y algoritmos. Entonces, la red neuronal, entonces el funcionamiento de eso. La red neuronal encuentra los patrones comunes entre la pronunciación de las palabras y luego aprende a mapear nuevas grabaciones de voz al texto correspondiente. Estos avances en tecnología de voz a texto son las razones por las que tenemos la transcripción en tiempo real. Entonces, primero, una red neuronal ingiere numerosas muestras de la voz de una persona hasta decir si una muestra de voz pertenece a la misma persona. Luego, una segunda red neuronal genera datos de audio y lo ejecuta a través de la primera para ver si la salida es perteneciente al sujeto. Entonces, si no lo hace, el generador corrige su muestra y vuelve a ejecutar a través del clasificador. Entonces, las dos redes repiten el proceso hasta que generan una nueva, hasta que generan muestras que suenan de manera natural. Entonces, en el campo médico también se aplica en los pacientes que sufren de ELA a recuperar lo que es su voz. Y en el campo de la visión computarizada de la computadora, se centra en la replicación de partes de la complejidad del sistema visual humano y en permitir que las computadoras identifiquen y procesen objetos en imágenes y video, y de esta misma manera hacen que los humanos la visión pueda ordenar en una tecnología que permite al mundo digital interactuar con el mundo físico. Muchas gracias.